máster en Administración de Empresas y máster en Finanzas, con una amplia experiencia en el ámbito privado como estrategia y publicista de nivel. Actualmente se dirige en la Agencia de Planificación Estratégica BAE Consulting y la Agencia de Publicidad Creacional. Se ha desempeñado como director creativo en varias agencias de publicidad a escala nacional. Ha ocupado además importantes cargos como Secretario Nacional de Administración Pública, Ministro de Turismo y Ministro de Coordinación de Producción, Empleo y Competitividad. Esta noche terminamos este viaje con una vuelta al mundo por All You Need is Ecuador. Pido un gran aplauso para recibir a Vinicio Alvarado Espinel. Aquí puedo utilizar el micrófono si se quieren mover, por todo el escenario. Buenas noches, principalmente a los estudiantes, jóvenes, buenas noches a las autoridades de la universidad, amigos expositores, señoras y señores. Tenía bastante duda que a esta hora, siendo último día, se llena el salón, no se ha terminado de llenar, pero me satisface igual que haya compromiso con los alumnos que hoy están aquí. Esta charla voy a tratar de contar la experiencia de lo que fue el desarrollo de la campaña turística del país. Y he querido intercalarla con algunos conceptos, dado que son estudiantes ustedes de publicidad y marketing, con algunos conceptos de la materia, para no caer simplemente en la línea de contar literalmente lo que fue la campaña. Y quería comenzar con un pensamiento que en principio podría ser sencillo, pero a mi modo de ver reviste de una profundidad muy grande. Es decir, para convertir un sueño en realidad es imprescindible soñar. Si no tenemos ese sueño, si no tenemos una meta, un norte, es muy difícil que podamos identificar objetivos. Y me pareció importante porque cada uno de ustedes, especialmente los que están estudiando, se han planteado este reto de estudiar marketing, publicidad o áreas afines, probablemente con algún proyecto en la cabeza. Siempre es importante soñar. Fabricio, que me antecedió en la palabra, leyó una frase, digamos, la leyó un poquito errada en cuanto que él mismo había escrito, dice convertir la intuición en proyecto. Y por supuesto, ¿no? La intuición es ese sueño, es esa idea originaria que tenemos, pero si no la estructuramos bien, si no la convertimos en un proyecto como él lo planteó, quedará reposando en el sueño de las ideas no realizadas. Bueno, para plantearnos un reto como el de una campaña turística de un país y que quisiera que tuviera la envergadura que nosotros nos propusimos, tuvimos que tener una visión, ese objetivo, ese sueño. Y ese sueño fue muy atrevido, que realmente fue convertirnos en potencia turística. Ese era nuestro objetivo, nada menos. O sea, implicar convertirse en una potencia turística es ponerse en la magnitud de las grandes urbes turísticas del mundo, evidentemente empezando por compararnos con nuestros vecinos, con los países centroamericanos que tienen muy bien desarrollado el turismo, pero ¿por qué no pensar con países europeos que duplican cada año la población que tiene en visita turística? Entonces, el punto de partida fue plantearnos esa visión, ese objetivo, ese sueño, convertir a Ecuador en potencia turística. Y claro, podríamos retomar la misma palabra anterior, probablemente fue una intuición, pero teníamos que darle el sustento y encontrarle ese porqué. Y empezamos a reflexionar alrededor de aquello. ¿Por qué podemos ser potencia turística? Porque tenemos todo para convertirnos, fue la reflexión que hicimos en ese momento. Como ustedes saben, tenemos probablemente no las mejores montañas del mundo, pero tenemos montañas y nevados maravillosos. Uno de ellos es el punto más alto desde el centro de la Tierra, que es nuestro Nevado Chimborazo. Tenemos el Cotopaxi, montañas maravillosas. Tenemos una selva exuberante, probablemente no la más grande, pero sí igual de intensa, igual de profunda, igual de hermosa que cualquier selva de Sudamérica. Tenemos costas y vida marina maravillosa, probablemente no las mejores playas del Caribe, pero playas suficientemente hermosas, aún algunas vírgenes y naturales.
tenemos ciudades patrimoniales hermosas, la UNESCO ha reconocido a Quito como la primera ciudad patrimonial de la historia, etcétera. Hay mucho valor en nuestras ciudades, tenemos ríos, lagos, fauna, flora, estamos en la mitad del mundo, tenemos gente excepcional y una particularidad, falta Galápagos, sí tenemos Galápagos, si está ahí, y todo en un solo lugar y todo tan cerca. La gran diferencia de nuestros vecinos, alguien decía que Sudamérica es el resumen del mundo y Ecuador es el resumen de Sudamérica. Por lo tanto, bien podríamos decir que Ecuador es el resumen del mundo. Entonces, cuando tú tienes una visión, tienes que plantearte cómo conseguirla. Y eso es lo que todo el tiempo las personas hablan de estrategia. Y por eso quise que sea el primer concepto que podemos hablar un poquito para profundizar. Entonces, la definición del diccionario de libros de marketing, libros de negocios, tiene varias definiciones de estrategia. Primero dice es un plan que especifica una serie de pasos o de conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo. He subrayado, he puesto en otro color objetivo porque al final es el fin último por el cual yo planteo una estrategia. Otra definición es la hoja de ruta a seguir para alcanzar la visión definida en un horizonte temporal. Es una serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. La estrategia, en cualquier sentido, es una puesta en práctica de la inteligencia y el raciocinio. Requiere profunda reflexión. Un ejemplo, solo para graficarlo. Alguien quiere poner una nueva aerolínea y analiza el mercado. Aerolíneas de lujo, aerolíneas de nivel medio, aerolíneas que se esmeran por su puntualidad, aerolíneas que se esmeran por su gran servicio, etcétera. Y dice, bueno, mi opción de negocio, mi estrategia a seguir es ser una aerolínea de bajo costo, low cost. Entonces se plantea ese objetivo, hace su plan de negocios y empieza a analizar qué elementos tienen que alinearse para poder cumplir esa estrategia. Por ejemplo, si un pasaje normal cuesta 1.000 y en una low cost va a costar $400, solo por un ejemplo, la gente podría no tomarlo si no le pongo el periódico. Probablemente es correcto no poner periódicos. Elimino peso, ahorro combustible, me elimino el ponerlo y el sacarlo, así el periódico me lo den gratis. Elimino ese factor de costo de la operación, de poner, sacar, de limpiar. De pronto digo, no doy comida, pero puedo dar servicio de comida pagado y ya no me cuesta la comida. Puedo decir que yo solo vendo en línea, me evito el counter, etcétera. Y puedo ir eliminando elementos que en mi opción alternativa del precio no sacrifiquen mi posicionamiento, mi opción de empresa de bajo costo. Pero si yo digo, por ejemplo, que voy a eliminar una de las revisiones anuales, en el caso que tuviera que hacer 3 al año, digo voy a hacer 2, la revisión técnica, estoy atentando profundamente contra la estrategia porque estoy poniendo en riesgo la seguridad, que es un elemento determinante. Entonces, es una serie de acciones profundamente meditadas para conseguir el objetivo planteado. Por lo tanto, la opción de no hacer el chequeo en esa aerolínea no es una opción estratégica, atenta contra la estrategia. Entonces, si decíamos que Ecuador tiene todo, además de todos aquellos atributos excepcionales, teníamos que como punto de partida promover una cultura de valores positivos. Hace un rato, en una entrevista que me hicieron interna aquí en la UES, precisamente me hacían ver eso, ¿no? ¿Qué pasa con una linda campaña si los servicios internos no son de primera? Por supuesto, teníamos que pensar también casa adentro, pero partíamos de hacerle reconocer a las personas todo lo que tenemos. Cuando van a ver la siguiente pieza de comunicación que marca esta primera parte de la campaña, el propósito de la potencia turística, hacemos literalmente un checklist de lo que tenemos, pero también le decimos a las personas que es imprescindible que tengan valores positivos. Esos valores positivos los usamos en un recurso gráfico muy sencillo, que descubrimos que en la palabra turismo estabas tú.
y por lo tanto le dijimos que era muy importante tu sonrisa, tu honestidad, tu amabilidad, tu preparación, tu excelencia, para realmente convertirnos en una potencia turística. Entonces le hicimos saber a los ciudadanos que su participación era determinante. Entonces, como nos planteamos el objetivo y el camino estratégico era tratar de convertirnos, el objetivo de convertirnos en potencia turística, y el camino estratégico era primero convencer a la gente, a los ciudadanos, a la industria turística, que sí tenemos los argumentos, lanzamos un primer spot que planteaba eso. En lo personal, este spot no me gusta mucho, pero en la época que lo lanzamos, que fue en el año 2014, cumplió muy bien su objetivo de informar esta intención nuestra de plantearnos el reto de que Ecuador sea potencia turística. Veámoslo. Tenemos las islas, la selva y los mares, nutriendo la herencia de nuestros padres. Tenemos un tiempo donde nuestros sueños cultivan la tierra de la que somos dueños. Tenemos el alma cargada de historia, puños levantados, miradas de gloria. Tenemos la fuerza, la fe y las pasiones revolucionarias en los corazones. Tenemos certeza de estar en lo cierto, vamos en el rumbo, el camino correcto. Tenemos confianza en nuestro destino, por eso es que juntos tú y yo aquí decimos, diga, más de 1000 razones, más de 1000 motivos tenemos para hacerte grande, mi Ecuador querido. Más de 1000 razones, más de 1000 motivos tenemos para hacerte grande, mi Ecuador querido. Mi Ecuador querido, te amo Ecuador, mi lindo Ecuador. Fíjense que no me gusta mucho. Repasando cronológicamente, tuvimos un objetivo, un sueño, una visión, y dijimos, para hacerlo realidad necesitamos la participación de la gente y hacerle entender que tenemos todo. Si ustedes vieron, a lo largo del comercial, en la primera parte, hay una especie de checklist donde voy resaltando los elementos que tenemos como atractivos turísticos, pero también planteando el compromiso. ¿Para qué? Para que una vez puesto el marco de confianza y ya alcanzado un compromiso con el sector turístico interno, que realmente se sumó entusiasta a la campaña, realmente había incluso un comité turístico que en ese momento se nutría también de los aportes económicos de la industria a través del pago de impuestos, etcétera. Propusimos lanzar esta campaña ya a nivel internacional, haciendo conciencia de lo importante de lo que teníamos que hacer internamente, que al final la presentación les voy a hacer unos temas ya operativos, cómo todo tiene que unirse para lograr un objetivo, especialmente una campaña de una envergadura como esta. Evidentemente, cuando nos planteamos el reto de lanzar una campaña internacional que impacte, le comentaba hace un rato a Fabricio, me dice, ¿de dónde salió todo esto? Y le decía que en efecto fue un día andando en bicicleta y venía pensando que teníamos que hacer algo realmente distinto, algo de otro nivel, pero antes de cerrar esta idea, igual que la anterior, quiero leerle algunos conceptos de creatividad. También en los libros de textos
La creatividad se define como la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos ya conocidos que habitualmente producen soluciones originales. Otra descripción que me gusta mucho, que es la habilidad del ser humano de traer algo nuevo a su existencia. Otra definición, encontrar soluciones nada comunes a problemas generalmente comunes. Y esta frase que me gusta mucho de Albert Einstein, que es: creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Y en la industria decimos que realmente la creatividad es 1% de inspiración y 99% de transpiración. Entonces yo hacía la analogía que realmente estaba transpirando andando en bicicleta, muy preocupado de esta campaña. Era un reto importante haber planteado el objetivo de hacer de Ecuador una potencia turística, y decíamos que teníamos que competir con una calidad comunicacional a nivel mundial. Pensaba en marcas como Coca-Cola, que eventualmente hacen cosas de impacto mundial, algo como Apple. Decía, tiene que ser algo nuevo, diferente, rompedor. Y el iPod, ¿no? Sale la canción All You Need Is Love de los Beatles. All You Need Is Love. Y veníamos trabajando antes la campaña del Ecuador Love Life. Yo dije, esto es perfecto. Paré la bicicleta, llamé a la productora, le dije, lo tenemos. Lo tenemos, estaba realmente eufórico de alegría por encontrar esa posibilidad de poner a los Beatles a cantar sobre Ecuador, la banda más famosa de todos los tiempos y una de las canciones más famosas de todos los tiempos. Pero nos preguntamos, ¿se podrá? Era un atrevimiento para la cultura nuestra, incluso que normalmente pensamos disminuidos y no queremos apostar en grande. Y traigo a colación esta frase que me gusta mucho también de una canción de Silvio Rodríguez que dice: yo he preferido hablar de cosas imposibles porque de lo posible se habla demasiado. Si ya dimos el paso, no podíamos irnos para atrás con nada menos que la excelencia. Y ante la pregunta, ¿será posible? Sí, sí se pudo. Contactamos al representante de los Beatles e incluso tuvimos la suerte, esas coyunturas que se dan en la vida, que Paul McCartney vino a cantar a Quito y personalmente pude saludarlo y decirle, contarle la campaña. Hay un tuit muy lindo de él, lamentablemente no lo puse, me acabo de acordar este rato, que dijo: estoy feliz con esta campaña, una campaña extraordinaria, y cantó, le pedí que cante la canción All You Need Is Love, la cantó esa noche en un concierto en Ecuador. Lo logramos, sí se pudo. Y claro, All You Need Is Love no cerraba la idea, teníamos que cerrarla. Y unimos la conexión de All You Need Is Love con Ecuador y creamos el concepto de la campaña All You Need Is Ecuador. Aquí evidentemente hubo un trabajo muy profundo de algunas agencias, hubo algunos concursos, fuimos puliendo hasta que llegamos a la idea, con una diferencia en este caso, que el brief, que normalmente es muy marquetero, fue dado directamente. La campaña se llama All You Need Is Ecuador y búscame el sustento. Fue un poco al revés. Y claro, con un concepto de ese tipo, habría que llenarlo de razones. Los que estudiamos esto o trabajamos esto hablan del reason why o el por qué, y tuvimos que encontrar un concepto. Y aquí traigo otro pensamiento también de Albert Einstein que es muy, muy importante para la profesión que ustedes están estudiando, en general para la gente de negocio y en general para la vida en sí mismo, ¿no? Dice, si tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, dedicaría los primeros 55 minutos para encontrar la pregunta correcta, apropiada. Una vez supiera la pregunta correcta, podría resolver el problema en 5 minutos. Les planteé que la campaña era All You Need Is Ecuador y ellos tendrían que encontrarme el sustento, y lo encontraron. ¿Qué es el concepto? El concepto es una idea que concibe o forma el entendimiento. Es el crédito o la opinión que se tiene de alguien o de algo. Es la representación mental asociado a un significante lingüístico. Y yo lo resumí con una frase. ¿Qué es el concepto? Es de lo que estamos hablando. Normalmente cuando un profesional, un profesor te pregunta cuál es el concepto de la campaña, tradúzcalo en su cabeza
es de qué está hablando esta campaña. Un ejemplo, la United Colors of Benetton, la campaña que lanzó al aire, que tú veías un judío con una monja, un negro con un blanco. ¿Cuál era el concepto de esa campaña? ¿Qué transmitía esa campaña? La capacidad de unir los imposibles aparentes. Y claro, como eran los colores unidos de Benetton, su campaña fue muy consecuente con aquello y encontró un concepto muy bueno. La gente que se ponía esa ropa quería expresar que ellos eran personas sin prejuicios, capaz de unir, romper esos prejuicios y unir los polos aparentemente que no se pueden unir. Entonces es muy importante entender cuando estamos hablando de comunicación, cuando estamos hablando de publicidad, cuando estamos hablando de un producto, cuál es el concepto, es decir, de qué está hablando, qué transmite, por dónde va. ¿Y de qué hablaba esta campaña? All You Need is Ecuador. Hablaba en resumen de que cuando planeas un viaje y te interesan muchas cosas a la vez, lo único que necesitas es viajar a Ecuador. Pero le faltaba un porqué. Y ese porqué fue un empaquetamiento para mí genial que hizo la agencia de publicidad que trabajó. Fue realmente un pool de 2 agencias, porque yo ya le había dado la idea y le había dado el concepto. Pero ¿cómo lo bajaban? Y lo bajaron muy bien, con un sello, no solo con una idea, sino con un sello que es el de aquí, que es el porqué. Like nowhere else, all in one place, so close. Como ningún otro, todo en un solo lugar y tan cerca. Por lo tanto, lo único que necesitas es Ecuador. En ese momento habíamos cerrado el círculo. Teníamos clara la idea, teníamos claro el concepto y teníamos claro el soporte. Ya sabíamos que solamente teníamos que convertirlo en una pieza de comunicación. Teníamos Galápagos, las costas pacíficas, Andes y Amazonía, como ningún otro, todo en un solo lugar y tan cerca. Ya había la diferenciación. Y esta es la pieza que logró recoger esta idea, logró recoger un vehículo comunicacional como los Beatles y una canción de la historia que tiene All You Need Is Love. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can't be made. Nothing you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love.
love is all you need. There's nothing you can know that isn't known. Nothing you can see that isn't shown. Nowhere you can be that isn't where you're meant to be. It's easy. Like nowhere else, all in one place, so close. All you need is Ecuador. Ecuador is all you need. Al final veremos un poco de los resultados, pero creo que una de las mayores cosechas de esta campaña fue precisamente que levantó la autoestima de los ecuatorianos, el orgullo. O sea, ¿quién no se siente realmente fascinado viéndose reflejado nuestro país de esta manera? Y insisto, cuando tienes el foco claro, cuando los elementos se suman y sumas talentos aquí para hacer esta producción, no escatimamos a la mejor productora de tomas aéreas, el mejor productor de alimentos, el mejor productor de rostros, el mejor director para cada cosa, y el resultado fue poder competir a nivel mundial de manera importante. Y luego, pues, los otros elementos que veremos más adelante, incluso cómo lo expusimos a nivel del mundo, la inversión que se hizo para que realmente tenga el retorno adecuado. Y bueno, planteando un concepto tan hermoso, tan claro, teníamos que reafirmarlo cada día. Y la propuesta gráfica también para mí fue excepcional, y no solo en su concepción gráfica y su calidad gráfica y artística, sino realmente lo sintonizado que estaba con la estrategia, lo enfocado con el concepto de la campaña. Y ahí hubo una serie de avisos, vamos a ver 4. ¿Cómo se construyó en estos elementos, esos elementos de cercanía? Si ustedes leen Amazonía, Andes, Costa Pacífica y Galápagos, primero recreado en elementos diferenciales naturales como nuestro, porque era uno de los posicionamientos más importantes del Ecuador, su naturaleza, y luego su relación de cercanía, cómo los elementos construyen esas 4 áreas de nuestro país más importantes. Y así se realizó también con esta ballena. Como ven, están igual representados la Amazonía, la costa, los Andes, etcétera, y Galápagos siempre, con la tortuga. Y tuvo una importantísima exposición a nivel del mundo. Ocupamos ciudades importantísimas y lugares de valla, el Times Square, estuvimos en Londres, en los buses, en New York, etcétera. Buscamos los lugares más impactantes donde la campaña se vea. Y por supuesto, en canales de televisión importantes, internet y cable. ¿Cómo se desplegó la campaña? ¿Cómo se la llevó ya a exposición? Lo primero que hicimos fue una campaña de expectativa. Estábamos realmente dando quizás los pininos más importantes en lo que era digital en ese momento en Ecuador, y sacamos una cuenta que se llamaba All You Need Is, una cuenta Twitter, no decía Ecuador. Y a los 2 meses, o sea, lo que provocábamos era un movimiento global donde la gente se expresara qué es lo que necesitaba. Mucha gente dice, yo necesito un descanso, All You Need Is un abrazo, etcétera. Y de todas partes del mundo se engancharon con la campaña, no sabían por dónde venía el tema. Y con este spot los convocamos. Time never stops, like routine, work, school, or bills. The same exhausting routine that doesn't let you admire a beautiful day through your window. Routine is that which doesn't leave you time to run and feel the breeze. Immerse yourself in the calm that swimming brings, or a hug. It makes it impossible to imagine the spray of a waterfall or the hand of a naive monkey snatching your hand. Sometimes we need to get away from our lives and start to feel. We need a magical night at the foot of a beach, or relax in a warm cabin at the foot of a sun, or admire the most beautiful orchid while listening to the faint flutter of a hummingbird. Give your life a break.
and let it rest with the aroma of solitude. Let it hear the sound of silence or feel the touch of friendship. What do you need today? Planteábamos una expectativa abierta, no lo relacionábamos con el país, indirectamente presentábamos algunas escenas. Esto fue antes del lanzamiento del comercial, por supuesto, que vieron hace un rato. Y la campaña tuvo un impacto muy importante. La cuenta logró en un mes, hoy hay fenómenos un poco más acelerados, pero era en el año 2014, 200.000 seguidores del mundo, sin saber de qué era. Se engancharon inmediatamente a esta tendencia de decir, tal como Love Is, que hubo hace muchos años, el amor es, All You Need Is, y la gente se enganchó. Y luego de aquello, evidentemente, nos abrimos ya, y luego de un mes, cuando lanzamos la campaña a nivel mundial, ya se le cambió el nombre a All You Need Is Ecuador. Pero siguió creciendo la cuenta, la gente siguió enganchada, porque era un tema que gustaba muchísimo. Y luego, el 1 de abril, 19 ciudades en todo el mundo, 7 de ellas en Ecuador, vieron aparecer enormes letras de 6 metros de alto instaladas en plazas, parques y lugares emblemáticos. Cada uno tenía un código QR que lo llevaba a visitar la página. Y veamos lo que fue este tema en el mundo. Aquí hay un video que solo lo cuenta. Esto no era un spot, es simplemente para contar lo que se hizo. Bueno, muchos conocen ustedes que las personas se tomaban las fotos en las ciudades del mundo, los ecuatorianos sintieron mucho orgullo, se sentían identificados, les parecía increíble ver su letra representando a su país, habían impulsadoras, el código QR, entonces fue activando a nivel mundial la campaña, fue generando la noticia a nivel del mundo, contratamos pues evidentemente los mejores relacionistas públicos, salía noticia del aparecimiento de las letras, fue un fenómeno realmente importante. Y cuando ya habíamos cerrado el círculo, lanzamos la campaña al aire, empezamos a cosechar. Implicaba esto tratar de apelar, voy a poner un ejemplo de algunas pocas cosas, tratar de apelar a todo tipo de promoción que me permitiera ya enganchar a los distintos públicos. Por ejemplo, lanzamos Viaja Primero Ecuador. Esta iniciativa, Viaja Primero Ecuador, era para que madure el mercado ecuatoriano. Los ecuatorianos no estamos acostumbrados a acoger turismo interno, no estamos acostumbrados a dar un buen servicio, pero también nuestros empresarios normalmente en su publicidad ofertaban para el Día de la Madre y del Padre, etcétera, promociones de visita a otros países. Entonces les propusimos que se comprometieran con su país y que en su publicidad promocional solo promovieran ofertas y promociones, sorteos, etcétera, que los lleven a destinos ecuatorianos. Y nosotros como ministerio le copagábamos el 20% de su publicidad y si el producto promocionado era el tren, le copagábamos un 30%. Y aquí hay un ejemplo de uno de ellos. Te llevamos a descubrir en familia los lugares más exclusivos del Ecuador. Royal Bank Galápagos, Dando Wildlife Center, Hillary Resort, Las Tanuzas Boutique Resort and Villas, o unas vacaciones inolvidables en el tren crucero. Participa por cada $25 de compras en Quicentro, San Marino, San Luis, Granados Plaza, Quicentro Sur y Martelina Plaza. Descubre el Ecuador que hay dentro de ti. Viaja Primero Ecuador. El único compromiso que nosotros reclamábamos era que la marca Viaja Primero Ecuador salga al final. Y por supuesto que los premios sean, como ustedes ven,
visita a sitios turísticos del Ecuador. Muchísimas marcas lo hicieron, muchísimas empresas lo hicieron, y eso que hizo que nosotros, por una inversión del 20% del costo, pudiéramos multiplicar por 5, porque si yo pagaba $1 millón, ese por ciento significa que había puesto 5 millones al aire, y el cliente se ahorraba ese 20%, pero además todos esos locales recibían publicidad gratuita, cuando en otros momentos alguna publicidad lo que hacía era promocionar atractivos turísticos de otros países, pagando nosotros los ecuatorianos para que vayan a visitar. ¿Y cuánto gastaba el otro país? Nada. Entonces fue una buena iniciativa que dio muy buenos resultados. Además hicimos muchas iniciativas pequeñas que con un poquito de creatividad e impulso se convirtieron en grandes atractivos. Y aquí hay algunos ejemplos. El PGA Tour Latinoamérica 2014, por primera vez fuimos sede de uno de los torneos más importantes de golf internacional. No es que queríamos promover el golf necesariamente, pero el grupo de personas que podía venir a jugar golf a Ecuador era de alta capacidad de gasto, de alta capacidad de consumo, y además iba a contar luego la experiencia aquí, y como bien expresó Fabricio, esto también se transmite a nivel mundial y por lo tanto tiene ese rebote a nivel internacional. El ATP 250 de Ecuador, que muy bien Fabricio lo ha explicado, con un retorno espectacular para la inversión que hicimos nosotros como ministerio, pero también para la inversión que hicieron todos los otros auspiciantes. Hubo el Campeonato Mundial de Aventura, hubo el Campeonato Surf Junior, el Ironman en Ecuador, declaramos a Ecuador país de las orquídeas, etcétera. No dejamos suelta ninguna iniciativa para realmente sumar al esfuerzo comunicacional gigante que estábamos haciendo, tratar de pescar en las distintas áreas que podían atraer turismo, desde el turismo de evento, desde el turismo especializado y también a través de eventos deportivos, por ejemplo, que dieron muy buen resultado. Y dos cosas más de acciones importantes que se hizo. Se lanzó una campaña que se llamaba Mi Lindo Ecuador, se creó un portal especial para que los migrantes que quisieran participar por su propia voluntad se inscribían, iban completando puntos de acuerdo a cómo promocionaban ellos su país en las distintas redes sociales personales, y nosotros le hicimos un portal de donde ellos podían sacar la información, fotografías, información geográfica, información turística, y cada uno en su red lo hacía a su estilo. Y lo mismo lo hicimos con los becarios. El anterior se llamaba Mi Lindo Ecuador, y el de los becarios lo llamamos Vivir Ecuador. Igual, hicimos una comunidad de todos los becarios y les propusimos que se conviertan en promotores del país, y de la misma manera iban completando puntos. Con este video que vamos a ver, los incentivamos a que se sumen. Ecuador te dio la oportunidad de superarte profesionalmente en otro país. Ahora es tu momento de promocionarlo como atractivo turístico. Con Vivir Ecuador podrás compartir y crear contenidos para contarle al mundo entero sobre tu familia, tu música, tus hábitos o lo que más extrañas de tu país. Cada semana contaremos con una categoría diferente como gastronomía, cultura, entre otras. Así podrás escribir tus buenos momentos y compartirlos en Facebook, Twitter o Google+. Solo debes ingresar, seleccionar el tema que deseas y compartirlo en tus redes sociales favoritas. Cada acción tuya genera puntos que se convierten en insignias, y estos en premios, como la posibilidad de venir a Ecuador con un acompañante a visitar a tu familia. Todos podemos convertir al Ecuador en potencia turística con tu sonrisa, tu amabilidad, tu preparación, tu honestidad, tu excelencia. www.vivirecuador.com. De esta forma multiplicábamos y teníamos muchísimos actores vendiendo en nuestro país. Ya no solo la publicidad, sino individualmente los becarios, los migrantes afuera se convirtieron en promotores del país. ¿Qué logramos? Vamos cerrando la presentación ya. Todo este esfuerzo logró algunos objetivos interesantes. El turismo en el Ecuador en ese momento era la cuarta fuente de ingreso, y nosotros logramos colocarla como tercera fuente de ingreso de divisas al país. Un cambio importantísimo que realmente cambió el esquema, porque los gobiernos normalmente no miran hacia el turismo. Era la exportación de banano, la exportación de camarón, etcétera, y la de flores, y en este rato sube al tercer puesto el turismo como fuente de exportación o de ingreso de divisas. Segundo, la llegada de turistas al Ecuador creció en 14%.
El mundo, el promedio, porque habían países excepcionales, de crecimiento era del 5%. Sudamérica estaba creciendo al 8% y Ecuador creció al 14%. Es decir, la campaña tuvo efectos importantísimos. Y el gasto, aquí hay un error, no es 55%, es 20%. El gasto del consumo promedio por turista subió de $1.250 a $1.500 por turista. Y las divisas por concepto de turismo, como ven, pasaron de 1.251 millones a 1.480 millones, creció un 19% el ingreso de divisas por turismo. También transformó el turismo interno. El único elemento no fue necesariamente la publicidad, pero también fue, sino que, como ustedes mucho conocen, la transformación también de las vías fue un incentivador importante, la gente comenzó a viajar más y la campaña cayó muy oportuna y el gasto interno de turismo también creció muchísimo. Y la campaña hizo también que el Ecuador se vea expuesto de mejor manera en el mundo. Y ese año, de los premios turísticos más importantes del mundo, Ecuador ganó 8 categorías y tuvo 18 nominaciones. Entre los premios, también fue premiado el Ministerio de Turismo como la mejor oficina turística de Sudamérica, fue el destino verde líder de Sudamérica, el tren crucero fue el mejor tren de lujo de Sudamérica, Quito ganó como el destino líder de Sudamérica, el aeropuerto de Quito el mejor aeropuerto de Sudamérica, etc. Esto expuso muy bien al Ecuador y evidentemente los que votan en este tipo de premios son la gente de la industria y por lo tanto ese año Ecuador se llevó casi todos los premios como el mejor destino turístico de Sudamérica. Y una serie de más reconocimientos que no quiero abundar en aquello. Lo más importante fue el retorno económico que implicó, pero evidentemente y consecuentemente también hubo estos premios de reconocimiento. La campaña gráfica fue reconocida en las mejores revistas de promoción y marketing del mundo y la inversión en el sector turístico creció muchísimo. Claro, no es que apareció de repente, pero en este marco se dinamizó mucho más, se creó el Gran Hotel Cóndor de Pronovis en Quito, el Hotel Best Western Plaza en Manabí, 20 millones, etcétera. Se incentivó mucho también la construcción en infraestructura turística. Estos 3 últimos cuadros simplemente los pongo para ver cómo el círculo se tiene que cerrar también en la acción desde la gestión. Cuando llegamos al ministerio, sino que lo puse en desorden para ver quizás lo más atractivo al principio, definimos cuáles eran los pilares determinantes para transformar el turismo en el Ecuador porque teníamos el reto de que sea potencia turística. Y definimos el pilar de la seguridad, de la calidad, de los destinos y productos, de la conectividad y de la promoción, y cada uno con sus subproductos, qué implicaba seguridad, para qué era y cuáles eran los elementos que teníamos que tomar. Una vez definidos estos pilares, decidimos estructurar nuestro ministerio en función de lo que queríamos conseguir. Normalmente cuando uno va a un ministerio, el ministerio ya está estructurado de tal manera y uno simplemente tiene que gobernar así. Nosotros lo hicimos al revés. Dijimos, tenemos que tocar estos 5 pilares y por lo tanto dividimos al ministerio en 2 cosas. La fábrica y la comercialización. Nos pusimos con la experiencia que teníamos en la vida privada y dijimos, ok, la fábrica es todo lo que tiene que ver con los productos turísticos y la comercializadora es el que tiene que salirla a vender. El uno tenía la oferta y el otro hacía la demanda. Y el organigrama se dividió exactamente para cumplir ese objetivo. El Viceministerio de Gestión Turística que construía el producto turístico, desde el atractivo, desde las facilidades de servicios básicos, desde la implementación para los sectores, desde la seguridad, etcétera, la normativa, y el Viceministerio de Promoción se dedicaba a venderlo. Teníamos pues la dirección, la Subsecretaría de Promoción, de Mercados y de Inversión y Fomento Turístico para atraer la inversión. Cierro con esta frase: el tamaño de tus realizaciones depende del tamaño de tus aspiraciones. Muchísimas gracias, espero haber sido de utilidad.